Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de historia en historia, viviendo nuevas tramas, conflictos, batallas y todo tipo de desenlaces, con el fin de recorrer los mapas en busca de aventuras. Hoy arribaremos a las profundidades del lore, eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la historia pertinente, nos adentraremos como es habitual y encenderemos una hoguera, donde nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos del lore extenso, profundo, todo eso que no se sabe hasta que cuatro desalmados y fans acérrimos de una saga lo destripan y lo dan a conocer al mundo de los mortales. Así que sí, todo eso es el título del podcast. ¿Algo que objetar? Un poco largo, ¿no? Ya hay que cortar un poco. Dolor en este título. Había que rellenar espacio, ¿vale? Pues nada, para poneros un poco más en situación, pues podemos decir que el lore profundo, entendemos por lore con la terminología en inglés, como el saber popular dentro de la trama de una propia historia. Todo aquello extra que no se cuenta en la novela, película o serie, o etc., lo que sea, pero que tiene lugar, en el caso de las novelas, por ejemplo, pues en las webs oficiales dedicadas a esa saga, donde se contemplan o dan sentido tramas secundarias que dan riqueza al mundo y expanden el conocimiento, el folclore, las interacciones entre los personajes. También se descubren nuevos personajes, los cuales normalmente ayudan a entender, gracias a actos que protagonizan, pues carencias o virtudes de los protagonistas de la historia principal, al obligarles o desencadenar una serie de sucesos que les afecta directa o indirectamente, y que solo es posible entender o conocer gracias a este lore profundo. Bueno, algo parecido, pero que no es del todo así, son las versiones extendidas de las películas. ¿Y por qué digo que no es del todo así? Pues porque normalmente estas versiones extendidas no son más que parte de la información que aparece en la novela original, pero que en la versión oficial de la película han sido recortados, ¿no? Así pues, esto no es lore extra, es lore que no se ha usado básicamente, lo cual para muchos es una aberración, porque todos queremos, cuando leemos un libro, una novela, que salga igual, no tal cual, pero casi. Sí, básicamente. Yo, a ver, un poco por lo que estamos diciendo, y a lo mejor me aventuro de manera errónea al decir esto, que a lo mejor todo el tema del lore extenso se asemeja un poco al tema de las expansiones en los videojuegos. A lo mejor, o sea, a mí me parece que es algo parecido, ¿no? Sí, dentro de los videojuegos se podría decir que sería ahí, pero bueno, sí, básicamente es añadir más tramas, más historia a la historia principal que hubo en un origen y bueno, y tener más conflictos, más explicar un poco de otra manera o desde otro punto de vista lo que pasa dentro del mismo mundo. Bueno, al fin y al cabo sí, en los videojuegos podría decirse que son las expansiones, pero es una historia en la que hay vacíos o hay una trama y te gustaría tener más profundidad en los hechos. Por ejemplo, en el Final Fantasy VII, ya que estamos contentos de volver a mencionarlo. Está la historia de Final Fantasy VII, que es buenísima, y luego, pues, cuando añadieron el Crisis Core, explican muchísimo lore anterior a la historia, mucha trama, muchas cosas que en el juego principal no se habían explicado, y ese relleno de historia, pues, si lo hacen bien es muy... A mí personalmente me parece genial. A mí este del extenso me resuena mucho con la construcción del mundo y el universo para la creación que tú estés haciendo, ya sea una creación literaria, un audiovisual, películas, libros, videojuegos. Cuando tú creas una trama, me voy a meter un poquito más en lo que es el tema de la escritura. Cuando creas una trama, si estás haciendo, por ejemplo, fantasía o ciencia ficción, muchas veces creas mundos, incluso si es dentro del propio universo, con la Tierra, creas planetas exógenos, creas mucha historia
y no solo geográfica, sino también política, de todo. Esto entraría dentro de lo que es el lore de ese mundo. Como ha dicho Víctor, en un principio no todo ese lore va en la novela, sino que, o en la película, en lo que sea, sino que ayuda al autor a conducir la trama. Aunque no se diga, él lo sabe. Y sabiendo esta información, pues puede conducir la trama mejor. Esta es la información que luego puede añadir pues a su página web o a un libro anexo o a unos apéndices que saque sobre la obra y va a nutrir ese mundo. Esto sería el lore. El lore, pues sí, en todo. En libros, en videojuegos se ve muchísimo. Si tú te metes en cualquier videojuego, por ejemplo, online, masivo, verás que ahí detrás de todas las misiones que tú hagas, de la historia principal, de todas estas cosas, pues encontrarás pues muchos libros aparte, historia que puedes buscar en determinados archivos, etcétera, que lo que hace es nutrir este mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que refleja realmente el lore extenso, una capacidad de llegar un poquito más allá en el conocimiento de ese mundo, de esa obra que tú estás leyendo y que por tanto te estás metiendo en ella. Es bastante interesante. Sin embargo, debo decir que a veces no está del todo claro. O sea, a veces es cierto que pongamos, por ejemplo, Star Wars. Este es un caso claro en el que vemos las películas, ¿no? En las películas es la información, luego también la serie esta de Mandalorian y luego vemos los cómics estos que van creando. Esto podríamos decir que estos son extensos, ¿no? Esto forma parte del lore extenso. Pero pongamos ahora El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos ya sabemos que está comprendido por 3 novelas y luego tenemos El Hobbit. Y luego hay otros 2 libros más, que es el Silmarillion y luego también Los Hijos de Húrin. Y aquí viene mi pregunta. ¿Podemos considerar estos 2 libros como lore extenso o son 2 novelas aparte? Libros, no solo los que has comentado, sino que hay más. Han sido, por ejemplo, Beren y Lúthien, La caída de Gondolin y otros. Forman parte del lore extenso de la obra de Tolkien. Está bien que la hayas nombrado porque yo creo que en este campo es de lo más importante que tenemos. Tolkien, antes de escribir, creó el lore. Es la gran importancia que tiene su obra. Es tan rica y es tan profusa porque antes de escribir una sola palabra, él ya conocía el mundo, ya conocía lo que había. Entonces, ¿qué pasa? Que con todas las notas que el profesor hizo, que eran una barbaridad y que estaban en su casa y que su hijo se dedicó a la muerte de Tolkien, a sacar y convertir en libros, pues son lo que han dado lugar a todas estas obras que están saliendo y que siguen saliendo ahora mismo. Creo que la última que fue la de Beren y Lúthien, si no me equivoco. ¿Qué hacen en estas obras? Cogen la historia que Tolkien escribió en su día y no plasmó en los libros, incluso cogiendo diferentes formas de ver la historia que no se llevaron a cabo, sino que daban lugar a historias diferentes, a maneras diferentes de verla, y las plasman todos en estos libros. Entonces, imaginaos, es un lore incluso sobre la hipótesis de lo que podría haber pasado con otro curso de acontecimientos. Claro, pero ahora que van a sacar, si es que la sacan, porque ya sabemos como que esto se retrasa una y otra vez, esta nueva serie de Señor de los Anillos en el que supuestamente te habla un poco ya del pasado de Sauron, entonces podríamos asegurar o afirmar que esa parte de Sauron ya deja de ser lore, porque ya, digamos, como que ya se ha sacado como serie, ¿no? No sé si me explico. Que yo no creo que haya nada tan acotado como que cuando sale en serie deje de ser lore extenso o lore en sí mismo. Es simplemente, yo creo que se refiere al background que subyace a una historia. Es a ese escenario en todos los sentidos que subyace a una historia. Cómo lo uses, cuándo lo uses y de qué manera y en qué formato es otra historia, es algo diferente. Que salga o no, saldrá seguramente pequeñas gotitas en tu obra y después lo puedes amplificar porque ya está ahí. O incluso puedes añadirlo después para darle más profundidad, como ha dicho Víctor. Pero yo creo que todo entra dentro de lo mismo. Hombre, al fin y al cabo es eso. Tú tienes una historia en la que has creado un mundo y cuanto más profundidad le des al mundo, ya sea con historias paralelas o una historia anterior de uno de los personajes que ha salido,
Sí, luego puede ser que te saquen una serie, te saquen otra novela o te saquen un videojuego, da igual. Pero todo eso es lore profundo de una primera historia de un mundo que has creado en el que estás dando más información de él. Sí, podríamos decir que la línea histórica o la trama principal sería eso, la historia del libro o de la saga o de lo que sea que estás leyendo o viendo. Y el lore profundo, pues serían las tramas secundarias que rodean a esa principal y que añade pues más valor o más de todo a esa historia principal que en un principio pues no conocías. Por ejemplo, pues seguimos con el Señor de los Anillos. Bueno, es que el Señor de los Anillos es como lo que ha dicho Alma, que como lo primero que hizo fue explicar o escribir, tener él mismo claro toda la historia, pues para él todo eso es la línea de la trama principal. Todo lo que pasa desde la primera edad hasta el fin, hasta la cuarta que es ahora, ¿no? Y entonces las historias secundarias de los personajes que pasan durante esa trama, pero que en un principio no se ven durante la trama principal, eso es lo que sería el lore extenso. Creo yo, ¿eh? Sí, no. Bueno, no, yo ahora lo tengo un poco más claro, porque, o sea, además cuando me puse a buscar información sobre este tema, lo primero que voy a decir ya como anécdota es que lo que me puso lore extenso, o sea, yo no sé es qué le pasa a mi ordenador o lo que fuera, pero es que me puso conjunto de palabras, de palabrotas designadas o diseñadas para faltar al respeto a la otra persona. No creo que por aquí vayan los tiros. Entonces, claro... Pero ¿qué ordenador tienes tú? ¿Qué relaciona lore extenso con insultos? Con cadena de insultos, tu ordenador. Sí. Está a tope, ¿eh? Sí, no, dispuesto a insultar a la gente. La verdad es que mi ordenador está un poco faltón, o sea, está un poco rebelde. Entonces, claro, cuando lo puse dije yo, creo que no, por aquí no van los tiros. Entonces me puse a buscar más información y ahora que lo estamos hablando, pues yo creo que la definición ha quedado más clara. También te digo que me parto si tú empiezas a hablar de insultos hoy, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Qué va? Hombre, porque yo me partiría ahora mismo si tú... La información que hubieses traído si fuese full insultos, cadena de insultos. Yo me sorprenderías para bien. Sí. Nada, bueno, pero como sabemos que está a lo mejor el público, sabemos que nuestro público es decente y también digno, no podemos faltarles el respeto con semejante atrocidad. Entonces, fíjate tú, ahora iba a decir una cosa, ya cambiando un poco de tercio, pasamos de este Señor de los Anillos, una grandísima obra, a Star Wars, que bueno, que es cierto que es también una grandísima obra, exceptuando por las 3 últimas películas que dejan bastante que desear. Entonces yo debo decir que también Star Wars también presenta lore extenso, sin embargo hay también lore extenso un poco que yo considero que no es real. Me explico. El lore extenso, como ya hemos dicho, va tratando tramas secundarias que no están en las películas, libros per se. Pero, por ejemplo, el videojuego o los 2 videojuegos que sacaron de Star Wars, que era el Poder de la Fuerza, que habla sobre este discípulo de Darth Vader, yo creo que eso, aunque podríamos decir que va explicando un poco la vida de Darth Vader y cómo entrena a su discípulo, yo considero que estos 2 videojuegos no forman parte de la historia, son, pues bueno, lore extenso inventado aparte, que fue simplemente para sacar dinero. Tuvieron su éxito, pero yo creo que, en mi opinión, Darth Vader nunca tuvo discípulo, ni tampoco tuvo intención de traicionar al emperador hasta que se dio cuenta de que Luke existía, pero hasta entonces nunca se lo planteó. Es que es un caos. Lo del lore de Star Wars es un caos. ¿Por qué? Porque Star Wars, como sabéis, empezó con unas películas, que eran esta trilogía de películas que todos conocemos, ¿no? A partir de ahí se ha ido creando a lo largo de los años un lore tan extenso, aprovechando la palabra, que ha incluido libros y libros, enciclopedias casi, que todos los fans y autores han ido acrecentando. Hasta tal punto que se ha
se ha hablado de todo, se ha hablado de la antigua república, de cómo iban las cosas, la historia de los personajes que conocemos en la primera trilogía que se hizo, extendida, que no tiene nada que ver con lo que vimos en las últimas películas. ¿Qué pasa? Pues que cada vez que se ha ido haciendo algo de Star Wars, dependiendo quién fuera el que lo ha hecho, elegía qué lore era oficial y qué lore no era oficial. Veamos en este caso, por ejemplo, Disney, que es la que tiene ahora Star Wars. Todo este lore que se ha ido haciendo durante los años, por ejemplo, encontramos que Han Solo y Leia se casaron, tuvieron hijos, una serie de historias muy curradas, muy curradas. Todo esto fuera, o sea, lo borraron de un plumazo, nada había pasado, salvo la historia principal, que era en las 3 primeras películas y en las 3 segundas películas que se hicieron después, La amenaza fantasma y demás. Todo el resto fuera, barrido, para dar pie a la historia que ellos estaban creando en ese momento. ¿Qué pasa? Después de esto, como han recibido tantas críticas y tantas cosas, están pensando en hacer un reboot echando por tierra todo lo que habían hecho en estas últimas 3 películas. ¿Qué es canon oficial y qué no es canon? Empieza a ser esto una locura, en el caso de Star Wars, que no tiene nombre, porque ya no sabes qué es lo real. Por ejemplo, hay un videojuego que lleva muchos años, que es el de la... no me acuerdo cómo se llama, Los Caballeros de la Antigua República, alguien del chat que me diga si no. Que tenía un montón de lore, un montón de historias, un montón, también fuera, todo fuera. O sea, quiere decir, el lore de Star Wars es gigante, es enorme, es hemisférico, ¿no? Pero depende quién lo tenga en cada momento, quien tenga los derechos legales sobre la franquicia, dicen esto vale, esto no vale. Así que yo me pregunto, ¿qué es lo que vale? Porque al final no es más que realmente no es más que un mercadeo. Yo quiero venderte mi producto y como quiero venderte lo que yo he creado, hecho por tierra todo lo que han hecho los demás autores, los demás escritores, los demás creadores de contenido durante décadas. Entonces, ¿qué realmente es lore? Pues para mí todo eso es lore. Lo que pasa es que, claro, se han metido en tal berenjenal al no aceptar ciertas cosas y al borrar otras que bueno, ya en Star Wars ya no sabes lo que hay o lo que no hay. Hombre, es que yo creo que se puede hacer lore, se puede extender una historia, profundizar en ella, pero si ya empiezas a borrar quito, pongo, eso ya más que lore es un poco... pues, un mercadillo. Un mercadillo, es que es eso. No, entonces que llega un punto en que el lore es ampliación de información, darle a la gente, a los fans de las sagas, más profundidad en la historia que han seguido y que les gusta, pero claro, ese propio fan, si le empiezas a quitar cosas, se mosqueará. Lo lógico, le estás cambiando la historia o alguna cosa de la historia que ya él tenía. No, es que yo que soy fan, pero tampoco lo sigo tanto como para enterarme de absolutamente todo lo que hacen. Ahora mismo vuelven a hacer las 3 últimas películas de cero y yo me vuelvo loquísimo. No sé qué está pasando. Porque es que no lo entendería. O sea, no sabría qué películas son. Tendría que venir alguien a explicármelo directamente. Se lleva pasando muchos años con Star Wars. Los que de verdad son fans de Star Wars y han seguido todo lo que salía de Star Wars llevan un cacao en la cabeza que no se lo tienen. Es que es normal. Mira, yo en mi credo dice, vale lo que el público quiere, básicamente. Eso me lleva a mí a pensar que eso es la tónica a seguir ahora cuando no hay un autor que haga absolutamente todo. Cuando cogen una historia, por ejemplo, de Star Wars y se la pasan entre varios directores o guionistas y cada uno hace lo suyo, pues claro, es complicado unificarlo todo, ¿no? Entonces habrá opiniones tantas como fans quieran ver la película o lo que hagan. Bueno, pues nada, como las 3 últimas películas yo creo que a nadie, o prácticamente voy a decir casi nadie le gustó, entonces eso ya no vale, quedan descalificadas. Para ver más críticas, métanse en YouTube y vean vídeos del eulogio. Lo explica todo muy bien, ¿verdad, Alma? Alma, tú te los has visto, ¿no? Sí, me parto con el eulogio. Sí.
De todas formas, decías antes que no sabías que era real y que a veces con todos los directores que va metiendo, yo conozco un método infalible. Si coges la pastilla azul, fin de la historia. Te despertarás en tu habitación y en la cama y no sabrás qué pensar. Si coges la pastilla roja, entonces te enseñaré el mundo de las maravillas y que hasta qué punto o qué profundo llega la madriguera del conejo. ¿Qué te parece? Oye, Matrix. Sí. Hemos saltado de Star Wars a Matrix. Claro, hombre. Hombre, ¿La última de Matrix o no? a mí sí me mola. Que si tienes ganas de ver la última de Matrix, porque yo tengo muchísima curiosidad. A ver, es cierto que me pica la curiosidad, pero estoy de acuerdo con lo que dijo una vez un compañero de mi trabajo, que dijo, al ver el tráiler, tiene la pinta de ser una auténtica miseria. Entonces yo estoy un poco, o sea, me pica la curiosidad, pero al mismo tiempo, cuidado, no formarse demasiadas expectativas, porque si vamos con las expectativas altas, te puede salir del cine bastante chafado. Entonces, con calma. Como dice la canción, con calma, como la menea. Yo tengo ganas porque me pica la curiosidad, como ha dicho Alma. La verdad es que tengo curiosidad de ver qué van a hacer. Que se lo ocurran, pues habrá estado muy bien porque oye, es una saga que me gustaba y tal y que había quedado para el olvido y le pueden dar un pequeño impulso. También puede ser que es lo que tú dices, que vayas allí y digas, genial, podrían haberse metido este extra por donde yo te diga y se habrían ahorrado disgustos. Está por una de las hermanas Wachowski, así que algo de visión tendrá, ¿no? Porque es una de las autoras. Esperemos, sí, esperemos. Yo, o sea, por lo que he visto el tráiler, a lo mejor luego ya resulta que me equivoco un poco, o que me equivoco por completo. A mí me da la sensación de que van a coger, que la trama un poco de lo que va es también, van a repetir algunas escenas de la primera película de Matrix, porque por lo que me doy cuenta, nos damos cuenta de que, perdón, valga la redundancia, que Neo y también Trinity están metidos en Matrix, o sea, y los dos parece ser que no saben que están metidos en ella, o sea, que vuelven a ser prisioneros. Entonces, volvemos un poco al modus operandi inicial, que tienen que salir de ella, o sea, y darse cuenta de que hasta entonces han sido prisioneros de las máquinas. Entonces, tienen que salir de ella y entonces volver a tomarse la pastilla roja. A ver, yo creo que todo esto va a ser como un reenganche a la gente y a pensar que tienen años las películas de Matrix para las nuevas generaciones y no creo que se quede en una película si realmente tiene buena acogida esta de Matrix. No creo que sea un principio y fin esta película. Yo creo que va a ser un reenganche y por eso hacen un poquito lo que tú dices de coger cosas de la primera. Una introducción otra vez a todo lo que es Matrix o no Matrix, el mundo de las máquinas, el mundo real. Entonces yo creo que por eso están haciendo esta pequeña introducción, que lo harán más rápido que en la primera original, pero yo me da la sensación de que va a ser eso, un inicio a otra posible trilogía o lo que sea, no lo sé cuántas tienen en mente. Bueno, vamos a saludar a Noalos, que lo he visto por aquí en el chat, que estuvimos hablando de ti en el episodio anterior, que estuvimos con lo de la Ouija. Así que buenas Noalos, ya Torgues, ya Chochago, que los he visto al principio. Ya Angel Galdin, nuestro compañero aquí, que se ha suscrito, muchas gracias. No sé quién es ese, lo podemos expulsar si queréis. Nada, volviendo al lore extenso, pues quería coger como ejemplo nuestra novela de Galdin, que tenemos, bueno, la novela tiene su historia, tiene su trama principal. Y como lore extenso tenemos en nuestra web pues los lores propiamente dicho de los personajes. En este caso pues lo que hemos hecho es explicar un poco la historia de cada personaje y los puntos claves que ha pasado para verse envuelto en la trama principal de la historia. Entonces, de momento tenemos eso escrito y yo creo que nos basamos bastante en cosas como esta para crear el lore, ¿no? En este caso, pues sería básicamente explicar otras historias, otras tramas secundarias que en un principio no afectan a la principal, pero sí que tienen que ver porque están envueltas en ella pues personajes que sí que aparecen en la principal, ¿no? En orden para no hacerse ningún tipo de spoiler,
o auto-spoiler, quiero decir, ¿cuál es el orden más o menos que hay que seguir? ¿Primero leemos el primero y podemos ir luego a la página web o unir luego, o sea, es decir, primero página web y luego libros primero y página web? Eso va a depender de si te gustan los spoilers o no. A ver, yo creo que a nadie le gustan los spoilers, entonces vamos... A ver, hombre, sí, también es cierto. A ver, y claro, si te vas a la web, lo consigue. Si te vas a la web primero vas a saber qué personajes hay. Y en la historia hay personajes que aparecen y puede ser que se unan o no a la trama principal. Entonces, si ya sabes qué personajes hay en la web, sabes qué personajes van a haber en la trama principal. Entonces, por eso. Lo primero, lo suyo sería leerse el libro y después leerse los lores para eso, rellenar historia y entender el porqué de cada personaje, por qué se comporta como se comporta y por qué está donde está cuando se lo encuentran en la trama principal. Eso es lo que hemos intentado hacer nosotros. Después se puede hacer de mil maneras. Puedes explicar la historia de todos, hacer una trilogía de cada uno para eso, para lo mismo, para luego acabar en la historia principal del libro. Por cierto, que vosotros ya vais por el segundo, ¿no? Tengo entendido. Ya vais, sí, el segundo ya está hecho. O sea, vale, bien. O sea que luego solo falta publicar el segundo y ya empezamos con el tercero, ¿no? Correcto. Vale. A ver, ya me he lanzado. Iba a preguntar si se pueden saber los títulos. ¿Títulos de los libros, dices? Sí, o sea, el primero es El Resurgir del Mal. Sí, lo que tengo Galdin, El Resurgir del Mal. ¿Sí? Y el segundo yo creo que aún no lo podemos decir porque como no está editado ni nada, pero... Vale. Pero vamos, entonces, no tardaremos en decirlo. Pues nada, secreto de sumario. Ahí bien... Pero me ha gustado la jugada. Eso no se puede decir. Ahí para picar la curiosidad del oyente. Bien jugado, Víctor. Luego no nos lo preguntes por fuera de conexión. Tampoco te lo diremos. Luego lo preguntaré yo. No, pero por seguir con el tema, por ejemplo, tú, Alma, que ya tienes la novela publicada, ¿tienes pensado hacer lore extenso de alguna manera? No. ¿Escribirlo? Realmente es que todo está en mi cabeza, entonces... Escribirlo sería, yo que sé, hacer algún apéndice o algo así. No tengo pensado hacer un lore así per se. Ya veremos. Está todo aquí. Pues nada, ya sabéis, hay que abrirle la cabeza a Alma para sacar, porque ahí está la mina de oro. Coges un martillo, se la abres y empiezas a extraer la información. Soy más de preguntar que ir con martillo en mano. Hay un caos demasiado grande ahí dentro. Recordemos la frase. ¿Cómo era? Decía, el caos conlleva cierto orden. El orden desordenado. Sí. Efectivamente, el de la habitación. Sí, está desordenado, pero hay orden. Yo cuando estaba la serie de Juego de Tronos, que estaba a medias, que aún no había salido entera, hay podcasts que se dedicaban a coger el capítulo en cuestión que salía esa semana y pues te lo desmembraban, o sea, lo cogían enterito y te explicaban fotograma por fotograma por qué estaba cada personaje ahí y qué había hecho antes y por qué, lo que había comido y si había dormido 4 o 5 horas. Así que hay momentos o hay gente, hay fans que no sé cómo lo hacen para enterarse de tantas cosas porque es que es espectacular. Entonces yo un poco gracias a este tipo de gente pues a mí me ha hecho gracia o ilusión el hacer lore extenso en nuestra saga porque no sé, me parece súper curioso que haya gente que le interese tanto las tramas secundarias de algo, de una historia que dices, bueno, las tramas secundarias no tienen tanto peso, pero sí, tienen mucho peso, depende de cómo las veas. La gente que es fan quiere saber más de una historia, al fin y al cabo, cuanto más le des, más quiere saber. Y si no,
los propios fans especulan y empiezan a inventarse las propias subtramas entre ellos a base de especular por lo que ocurrió en el capítulo del libro tal, y ya empiezan a montarse sus historias ellos mismos. Sí, sí, cogen dos ideas y te hacen otra novela. O sea, te hacen ahí tramas y subtramas de esas dos ideas que has planteado por plantear, a lo mejor sin darte cuenta, y te sacan ahí, vamos, de todo. Bien. Pequeño inciso porque le están haciendo una pregunta a Alma. ¿Cómo se llama su libro? Entre Mundos, así sin más, de Alma Mínguez Herrera. Entre Mundos. Entre Mundos. Sí. ¿Qué iba a decir? Sí, hablando de lo que... Pero vamos, que lo que tú has dicho, Dani, el tema de que los fans se ponen, o sea, unen dos elementos y se ponen a especular, vamos, es bestial, ¿eh? O sea, a veces teorías, ya sea de cualquier mundo, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, Star Wars, pero teorías que a veces son de lo más descabelladas y bueno, tienen su público, de esto que te quedas, joe, o sea, que la gente está prestando atención a cualquier elemento, aunque sea disparatado, pero porque es novedoso, pues claro, tiene mucho público y ahí está quizás la clave. Sí, no, y se crean teorías a raíz de las teorías que se han inventado o algunos hay muchos que las dicen por hacer la gracia, por desencajar a todos los que hay por ahí en el chat o en el blog en cuestión. Dicen cualquier animalada y crean teorías de esa animalada y vamos, se lleva al límite. Es espectacular. Vamos, yo la bestialidad o burrada que he oído de todas es el que Jar Jar Binks era un Sith. Yo me quedé diciendo, chicos, por favor, seriedad, no estiremos lo que no se puede estirar. O sea, una cosa es que empecemos a especular sobre algunos personajes y otra cosa muy distinta es que nos pongamos a decir burradas, que probablemente hay gente que efectivamente lo hace pues para hacer la gracia, pero la gente efectivamente se lo cree y entonces utiliza argumentos de lo más absurdos y a pesar de eso la gente se lo sigue creyendo. Entonces, pero vamos, que a pesar de lo ridículo que pueda parecer, ya sea teoría o historia alternativa, pues tienen su público. Sí, no, porque es que ahí llega un punto en que es imposible seguir el origen de todas las teorías. Entonces, a la que te pierdes dos líneas de una teoría, ya te lo crees todo, porque ya no sabes de dónde viene lo que pasa. De esa que tú has dicho de Jar Jar Binks Sith, hicieron imágenes con Photoshop, lo pusieron. Sí. Pero vamos, me acuerdo. Salía de todo. Sí, me acuerdo, diciendo que sus movimientos eran pues perfectos para bloquear la droidica, los androides, y creo que decía su autor, y claro, no puede ser suerte porque como dice Obi-Wan Kenobi, la suerte no existe. Luego los ojos, fíjense ustedes en el color de sus ojos, que los tiene dorados como un Sith. Entonces claro, a medida que ibas contando o exponiendo toda esta teoría, esta hipótesis, pues claro, la tensión iba en aumento, porque la gente estaba que no daba crédito, porque a todo el mundo le interesaba saber quién era Snoke, de dónde había salido. Entonces, pues a partir de ahí, pues las teorías se dispararon. Otro universo en el que también se han puesto a lanzar historias alternativas fue Dragon Ball. O sea, han hecho, no me acuerdo sus autores, creo que era Gogeta Junior y otro más, que no sé si Chewis o lo que fuera, perdona este segundo autor, no acordarme, pero vamos, que han hecho historias alternativas, un cómic entero, que están un torneo sobre los diferentes multiversos. Entonces, claro, te das cuenta de la locura fanática que existe. Y yo reconozco que me los he leído y están muy bien. La verdad es que están muy bien, muy conseguidos. Sí, hay autores, por ejemplo, el George Martin, que ha habido comentarios que he escuchado en podcast que, por ejemplo, el que mencionaba antes, que cogía los capítulos nuevos y los destripaban, de decir de George Martin que había cogido teorías de fans y se estaba planteando añadirlas a su historia que aún no había escrito.
Así que imagínate lo bien hechas que están algunas como para que Martin diga eso. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Conocéis algún otro lore que os haya hecho gracia, que os haya gustado? Se me ocurren, así a simple, con pensar un poco, muchos. Para empezar, se me ocurre el mismo lore que está haciendo League of Legends. Yo creo que todos conoceremos ya League of Legends, que es un videojuego, no creo que tenga que explicarlo, pero es un videojuego que es una arena, es un Battle Royale. Sin más, es un juego sin más, pero es un juego que ha tenido tantísimo éxito y ha sabido aprovechar tanto lo que es su historia y su lore, que lo ha hecho muy muy bien, y está sacando una cantidad de lore en forma de minijuegos, videojuegos añadidos. Pues siguiendo con lo de League of Legends, sí que es verdad que League of Legends tiene un montón de lore. Ya es un videojuego, es un MOBA, es un 5 versus 5, 3. Bueno, hay más modos, ¿no? Pero básicamente es un 5 versus 5 y no tiene historia, no tiene nada, pero han creado lore de cada uno de los personajes, lore del mundo en sí, han creado las ciudades, las regiones, y hasta hace poco incluso han sacado la serie de Arcane, que ha sido súper vista y ha tenido muy buena acogida entre todos los públicos, no solo los seguidores del videojuego. O sea, a mí me sorprendió bastante porque no me esperaba que hiciesen una serie con una trama así y que quedara tan bien, porque es que... Sí, Arcane, o sea, pero impresionante. O sea, a mí me sorprendió muchísimo, me quedé, vamos, loco. De hecho, yo os diré que a mí Arcane me parece que tiene la mejor animación que he visto hasta ahora. Pero por encima de Disney, por encima de Pixar, por encima de todas estas, yo creo que es la mejor. O sea, al menos a mi gusto. Me gusta mucho el estilo que tiene, mucho. Totalmente de acuerdo, vamos, o sea, yo creo que le da 1000 vueltas, además los personajes están muy bien construidos y nada, es un poco como lo que vosotros habéis dicho, pues los gráficos son cojonudos, luego la historia, bueno, las tramas entre ellos están muy bien hechas y también, pues la última pregunta que iba a haceros, vamos por el 9º, ¿no? Vamos por el 9º capítulo, era... Sí, bueno, hay 9 solo, no es que vayamos por el 9º, es que eran 9, por decirlo así, la primera temporada, y ahora vamos a tener que esperar. Sí, con muchas ansias y tal, porque teóricamente va para largo, porque la animación que han hecho se lo han currado tanto que llevaban tiempo haciéndolo. Supongo que ahora ya, habiendo sacado la primera temporada, se hará más prisa en sacar la segunda, pero va a llevar tiempo. Claro. Además, League of Legends tiene tantísimos personajes y cada uno tiene su lore propio que pueden hacer lo que quieran. O sea, tiene una cantidad de información para tirar de ella que es casi imposible saber lo que te van a hacer en la segunda temporada. Básicamente. El League of Legends tiene una curiosidad que a mí me parece muy, muy maja, y es que se ha ido creando poco a poco. Es decir, lo que es el videojuego ha ido implementando con el tiempo más y más personajes. Es una de sus características. Va poniendo personajes cada cierto tiempo. Estos personajes tienen a su vez su historia. Cada vez que sacan uno, pues lo tienen que entretejer con otros y se acaban formando historias que antes no existían. Yo he visto cómo cambiaban los personajes o cómo de repente le salía un hermano o cómo de repente tiene un trasfondo con otro personaje nuevo que no existía antes. Del mismo modo, ciudades, del mismo modo, eventos, del mismo modo todo. Se ha ido extendiendo el lore poco a poco de manera orgánica según iba necesitándose. Y esto ha llevado pues al final pues a crear más y más cosas, videojuegos enteros, series y demás, que se va creando pues eso, de forma plop, va emergiendo, ¿no? Es una curiosidad, se ve mucho en el tema del lore del LoL. Que al fin y al cabo League of Legends es un videojuego, tiene que estar en constante evolución si no se estancará, y más un videojuego como este que, pues eso, que es mundialmente conocido, hay mundiales de él y cada vez que saquen un personaje, como Riot le gusta tener una historia detrás de él, lo tienen que entrelazar todo, y cada 2x3 van sacando un personaje, tienen que inventarse un lore que esté relacionado con algún personaje de alguna manera, que no te lo esperes, con una ciudad o con una región, y es un no parar de crear contenido. No es solo crear el personaje para que el videojuego evolucione, es toda la profundidad que le dan a las historias que ponen a cada uno de ellos.
Y qué bien lo hacen, ¿eh? O sea, lo hacen de una manera más chula y me parece maravilloso. Hombre, es que es mucha tela lo que hay escondido. No solo es un videojuego, si tú te pones a leer todos los personajes, tienes una historia y alucinarías. Si te pones a ver lo que sería el mapa en sí de lo que es el mundo de League of Legends y todo, que es mucho. Que se podría escribir un libro, decenas de historias sobre él. Tiene un departamento artístico, el League of Legends, que yo me quito el sombrero. Solo digo eso. Pero que te hacen lo mismo videoclips chulísimos, con canciones chulísimas, que te hacen un corto, que te hacen un minijuego dentro del juego para explicarte, yo qué sé, la llegada de un nuevo personaje, un nuevo ítem. Que sé, hay que reconocerles que lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien. ¡Qué momento! Otra que también, hablando de lore extenso, tenemos Resident Evil, ¿no? O sea, esa anda que no da para hablar, ¿eh? Con el tema de los videojuegos y bueno, el tema de... Aunque realmente los videojuegos es realmente la serie verdadera, ¿no? La historia verdadera, por lo que tengo entendido. Y las películas es, lore inventado. Vosotros, tú, Dani, eres el experto aquí, ¿no? No es que sea un experto, es que las películas son un insulto. Son una falta de respeto, digo... Un poco de no. Sí. Entonces, luego están las animadas, que sí que son más fieles a la historia porque están los personajes tal. Se flipan un poquito en algunas porque los pintan un poco exageradamente a los personajes. Pero la historia principal está en los videojuegos, que todos tienen alguna cosa que está entrelazada entre ellos, ya sea por un personaje que se vuelve a aparecer o incluso... Hay mucho lore escondido en las notas que vas leyendo, en los diarios, en los libros y en las notas que vas leyendo del videojuego, que mucha gente los pasa porque no le gusta leer y van más a lo que es las cinemáticas. Pero hay mucho lore escondido. Y las películas, lo voy a decir, son basura cósmica. No tienen nada que ver con Resident Evil. Entonces sí, sale Nemesis en una de ellas y luego, pues, no sé, te van de Resident Evil a otro mundo que no sé cuál debe ser, porque no es Resident Evil, solo que meten de vez en cuando el nombre de algún personaje de Resident Evil y ya está. ¿Viste la última de Resident Evil? La que está en los cines. No, no la he visto porque me da un poco de miedo, la verdad sea dicha, pero... ¿Ya la he visto? ¿Tú ya la has visto? No te voy a decir nada porque no quiero corromper tu opinión. Pero por favor, cuando la veas hablamos. Pero sigo un poquito asustado, me da un poco de... Después de lo que han hecho... La última no la he visto, entonces no opino de la última. Hablo de las anteriores. De las basuras aquellas que hicieron hace tiempo. Pobre Milla Jovovich, cómo la engañaron, madre mía. Bueno, engañaron al hermano de la Mila. Ella no le engañaron, ella sale ganando. O sea, básicamente esas películas de Resident Evil son ella, ya está. Resident Evil es como, hay cosas alrededor de Alice. Y por ese lado ella salió ganando. Como super heroína, megacheta que podía hacer de todo, incluso con la mente. Te reviento. Lo que salió es la saga. Perdón, no, si estás hablando de las anteriores, si te olvidas de que estás viendo Resident Evil son buenas. Sí, pero ya le has puesto el título y estás arrastrando a la gente que es fan de esa saga de videojuegos y les estás pegando puñaladas en cada escena de la película. No hay nada sobre la última película. Que vas a corromper su opinión. Deja que la vea. Es igual, si están todas corrompidas. Por mucho que digas o poco que digas, van a ser basura igual. Ah, de la última... Si tienen el mismo título, nada, cero. Bueno, yo quería comentar ya que estamos con Resident Evil y hablando de lore extenso, los videojuegos, que podríamos decir que es lo original, ¿cuál podríamos decir que es la trama principal? ¿El descubrimiento del porqué del virus? La trama principal yo creo que vendría siendo un poco la corrupción que hay en la farmacéutica Umbrella, el intento de buscar una guerra biológica. Y se va al virus T, al virus C, al virus H, al virus... Todo el abecedario que quieras puedes ponerle virus delante y ya lo tienes. Y van saliendo versiones distintas y diferentes focos de infección. Y es un poco la lucha antiterrorista bioquímica.
Lo digo porque el Resident Evil no es una historia lineal, podríamos decir, de unos personajes concretos con los que siempre vamos a ver el conflicto, sino que en cada videojuego cambiamos de personajes y abordamos el problema pues desde un punto de vista diferente. Entonces, teniendo en cuenta de que el problema o el conflicto, la trama principal es Umbrella, por decir algo, todo lo que vemos en los videojuegos serían, por decir de alguna manera, lore extenso de una misma trama. Pues sí, yo diría que sí. Tampoco me atrevo a afirmar mucho porque tampoco... Yo es que de los videojuegos de Resident Evil ahí yo me pierdo bastante, porque creo que solamente he visto uno o algo así, 1 o 2, pero el resto no los domino. Sí, a ver, todo lo que se extrae que te van añadiendo en cada videojuego, porque luego la batalla esta antiterrorista de lo bioquímico, ya sea desde el punto de vista Leon, de Chris, de Claire, da igual de qué personaje que esté, siempre hay lore oculto de pues el fundador de Umbrella por no sé qué, otro de los fundadores, luego que si aparece otra farmacéutica que estaba antes o después que Umbrella, dependiendo del videojuego, y sí que vas creando lore de la historia que hay ahí. Todo alrededor de Umbrella, o sea que el conflicto principal, la trama principal es la farmacéutica, Umbrella, y vamos viendo ese conflicto desde diferentes puntos de vista de diferentes personajes que se encuentran con este problema y bueno, vamos rellenando, por decirlo de alguna manera, alrededor del conflicto que sería la farmacéutica, vamos haciendo la historia a su alrededor, pero no llegamos al centro nunca. Bueno, los primeros videojuegos sí, es Umbrella y el grupo de soldados Stars, sobre todo se menciona a los Stars en todos los videojuegos, aunque en alguno de ellos no los estés controlando como personaje principal. Leon no es de los Stars, pero sí que va a Raccoon y oye hablar de los Stars, mientras que Jill en el 3 está paralelamente por allí con los Stars haciendo cosas por Raccoon City. Entonces es un poco la lucha entre Umbrella y Stars al principio. Luego se va extendiendo a otras farmacéuticas, a otros grupos antiterroristas, pero sí, lo principal era los miembros del grupo especial Stars contra la farmacéutica Umbrella. Y a raíz de ahí se empieza a crear extensiones. Y yo es que lo veo así como que la farmacéutica está dentro de un círculo y se está creando lore fuera de ese círculo, todo alrededor de la farmacéutica, pero no llegan a profundizar adentro, no se meten dentro del problema en cuestión. O sea, se encuentran 1.000.000 de problemas relacionados con, pero no llegan a solucionar el conflicto. O sea, la farmacéutica. Porque siempre hay alguna otra farmacéutica o algún otro grupo terrorista que se hace en el mercado negro de manera misteriosa con el virus, aunque hayas desmantelado a Umbrella, y así la historia sigue. Todo va en torno al virus y a crear una guerra bioquímica. Es que yo creo que hay historias como esa que no son historias que se cierran, no son historias que tienen un principio y un final. Son historias que se han creado orgánicamente en función de demanda, porque yo creo que el primer videojuego para nada esperaba que tuviese el éxito que tuvo y que crease en sí mismo el universo de Resident Evil. Es un universo que se va expandiendo y que no tiene fin. Simplemente cada vez que hacen un videojuego nuevo, pues le dan una trama nueva que siempre va a ir unida a este hecho que es pues estos experimentos bioquímicos que hace esta farmacéutica u otra parecida, porque no solo está ella. Evoluciona también Umbrella, ¿vale? Entonces, yo creo que hasta que la gente quiera seguir viendo Resident Evil, va a haber Resident Evil, no se va a acabar, nunca va a haber un punto y final, siempre va a haber un problema, siempre va a estar esta lucha eterna. No es una historia con principio y fin, y como ella hay muchísimos ejemplos. Sí, es lo que te has dicho. Yo no creo que los creadores de Resident Evil, en cuanto hicieron el primero, tuviesen en su cabeza el éxito de la saga hasta el punto en el que han llegado y tenerla, o sea, ellos la capacidad de decir, ir pensando más historia de trasfondo y más lore, que se nos va a venir una. Yo creo que crearon la historia y se vieron, pues eso, en plan, ahora qué hacemos, hay que buscar
y hay que empezar a tirar historia por todos lados y extender ese lore que viene después del primero. Sí, yo quería llegar hasta este razonamiento para, bueno, pues para lo que estamos aquí, ¿no? Para hablar de literatura y del lore extenso en este caso, y es para ver que hay muchas maneras de abordar las historias, las tramas, y bueno, la Resident Evil es, creo yo, fuera de lo típico, que es una línea cronológica y todos detrás de ella. Y en este caso, pues vemos que eso, que al menos yo lo veo de forma diferente. No veo lo típico. El tema del Resident Evil es un ciclo que no para. Básicamente, hablando de virus, también es probable que nosotros formemos parte de un lore extenso cuando pasen unos cuantos años y hagan una película o una serie de la COVID. Porque además, si os dais cuenta, vamos por, no sé si por el cuarto o quinto ciclo, de repente va bajando y una nueva cepa, señoras y señores. A lo mejor eso es lo que pasa con el virus T, que de repente encuentran supuestamente un remedio, pero surge una nueva cepa y ¡zas! Entonces vuelven a subir los contagios. Entonces pero yo cuando hubo todo esto de la expansión del COVID, todos que somos así de fantasía, ficción, imaginado, nos vino a la cabeza la idea de un mundo posapocalíptico con zombies. Yo creo que todos en algún momento lo pensábamos. También te digo que no esperaba que lo primero que volase en los centros comerciales fuera el papel de váter. Pero bueno, oye, cada uno sobrevive con lo que quiere. Yo no me hubiese comprado eso. Entonces, claro, te pones ahí, tú te imaginas creándote tu mochila de supervivencia, tu navajita, tus cosas para poder sobrevivir. Y yo creo que muchos de los que nos gustan estas cosas nos vino a la cabeza todo esto, aunque sea todo, pues eso, al fin y al cabo, ficción y fantasía en nuestras mentes. Un virus normal y corriente que sí, está matando gente, pero que no va a convertirnos en zombies todavía. De momento, vuelvo a decir, de momento. Que sepamos. Efectivamente, que sepamos. Cuidado, pueden haber casos ocultos. Una distopía como la de Resident Evil se sustenta en que realmente es algo muy real, es algo potencialmente real que podría pasar. De hecho, con la cantidad de experimentos que hay en el mundo, en laboratorios y demás, pocas cosas pasan, creo yo, en cuestión de guerra química, enfermedades contagiosas y demás, para lo que podría pasar. Realmente muchos de estos laboratorios trabajan con sustancias muy, muy peligrosas y que están estancas en el laboratorio simplemente, no salen de ahí. ¿Qué pasó con el COVID? No lo sé. Pero es una distopía que realmente podría ser real, y esto es lo que nutre las historias, porque realmente es algo que podría pasar y lo hemos visto, puede pasar y pasa. El límite de acción pues ya es otra cosa, pero imaginaos que en lugar de ser el COVID como fue, pues fuera una enfermedad que matase todavía más, pues como podría ser la peste en la Edad Media. Imaginaos el caos que habría generado. No sería ni la primera vez ni la última, entonces se basa en eso, en la potencialidad de algo que puede ser real, y por eso lo empatizas más. Claro, porque al fin y al cabo todo lo que es mundo posapocalíptico, ya sea por bioquímica o incluso nuclear, que podría pasar también perfectamente, la gente que no es tan de fantasía lo puede llegar a imaginar, porque es algo que ellos mismos pueden pensar que puede ocurrir, porque es que realmente puede ocurrir como tú has dicho. Entonces es más fácil que la gente se sienta identificada con esas historias, porque son cosas que pueden llegar a pensar que puede ocurrir, como tú has dicho. Vale, pues lo dicho. Como siempre, se nos va el tiempo encima porque llevamos un ratito ya, casi una hora. Sí. Básicamente. Y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí el tema. En otro momento lo abordaremos, como siempre, si se nos ocurren más cositas que añadir. Así que, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, dejaremos de lado las tramas secundarias y saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. Después tenemos nuestro email, que es refugioelaventurero@gmail.com. El Instagram de Alma, que es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje.
aventureros. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos la semana que viene o la que proceda. Hasta el siguiente episodio, aventureros. Muchas gracias una semana más a todos los que nos seguís y los que estáis en el directo, y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí, como siempre, y el ruido que estabais escuchando antes era mi otro clon, era mi yo maligno.